Tracción. Llegamos al final del programa y tenemos en el diván a alguien que durante los próximos 4 años pasará tan solo en su trabajo como ya ha pasado los últimos 4 años en mi vida personal. José María Villalta, único diputado electo por el partido Frente Amplio. Bienvenido a la Doble Tracción, ¿cómo está? Hola, hola. Bien, muy bien. Un gusto estar aquí en el programa. Don José María, según datos de la Contraloría General de la República, el último presupuesto del Poder Ejecutivo aprobado por la Asamblea Legislativa presentó una rebaja enorme de 0.04%. Hashtag sarcasmo. ¿Considera que ese porcentaje es suficiente en medio de una crisis fiscal como la que estamos, un déficit que se proyecta hasta 7% en los próximos años? Un recorte de 0.04%. Y yo más bien considero que hay programas muy importantes a los que habría que destinarle más presupuesto. Es que la tragedia de nuestro presupuesto, de nuestro Estado, es esa. Hay que recortar, no hay de dónde, porque los gastos son muy rígidos. 95% está la mayor parte son gastos comprometidos por destinos específicos, o salarios, o pensiones, ¿verdad? Derechos de los trabajadores. Pero hay muchos programas que más bien requieren más inversión, ¿verdad? Si ustedes ven el presupuesto del Ministerio de Cultura, ¿de qué más le van a recortar al Ministerio de Cultura si ya es un cascarón vacío que prácticamente tiene poca capacidad de incidencia? Y igual pasa con la educación, más bien habría que invertir más en educación, y habría que invertir más en la niñez, y habría que invertir más en programas de equidad para superar las brechas. Pero, por ejemplo, estas instituciones en las que se les ha invertido más desde el presupuesto que se aprueba, están instituciones como CONAVI, Registro Nacional, Dirección de Migración, FONAVE, IAFA, Imprenta Nacional, PANI y otras que tienen altos niveles de presupuesto sin ejecutar y aún así se les aumenta. Bueno, por ejemplo, en el caso del PANI hay una necesidad real de mayor inversión para atender a la niñez en riesgo social, para fortalecer las oficinas regionales de protección de la niñez, que muchas trabajan con 2, 3 funcionarios para atender cientos de miles de personas. Pero es cierto que hay en el Estado, en diversas instituciones, incapacidad, ineficiencia para gastar o invertir adecuadamente los recursos. Entonces se generan esos superávits. Hay que analizarlo caso por caso. En algunos casos es ineficiencia pura, en otros hay trabas administrativas del mismo sistema que habría que romper para poder lograr una ejecución más ágil de los recursos. A veces los procesos de contratación administrativa son lentos. Lo que pueden esperar de mí es un análisis serio de este tema, ¿verdad? A mí cuando me digan recortar, hablemos de dónde. A ver, bueno, ¿dónde vamos a recortar? No hablemos de recortar el presupuesto en abstracto, porque eso suena como si fuera tan fácil. ¿Y a dónde va a recortar como usted? Pasarle tijera a unos papelitos, ¿verdad? Pero si ya entramos a ver las partidas específicas de los distintos programas, bueno, veamos a ver dónde se puede recortar, ¿verdad? ¿Usted ya vio dónde se puede recortar? Yo creo que hay gastos superfluos que se pueden recortar, algunas instituciones que tienen gastos que no se justifican, demasiado en publicidad, viajes, gastos administrativos, o choferes o vehículos para los jerarcas, ¿verdad? Pero también es cierto que cuando uno se pone a revisar el presupuesto de los ministerios, no es tan fácil decir vamos a recortar de aquí. O sea, tenemos un Estado que requiere mejorar su eficiencia, mejorar sus fuentes de financiamiento, pero si queremos seguir teniendo o mejorar los servicios públicos que presta ese Estado, habría que discutir cómo hacemos más productiva la inversión y no dónde le pasamos tijera. Bueno, porque de un año a otro el presupuesto, el gasto público aumentó un 8%. Sí, pero habría que ver en qué aumentó. Es decir, tenemos déficit importante. Le robé un suspiro ahí, ¿verdad? Yo mencionaba el tema de la niñez, por ejemplo, de la inversión en atención de la niñez. En este país, la mayor cantidad de personas pobres tienen rostro de niñez, de adolescente, de mujer, de madre soltera, ¿verdad? De madre sola. Sí. Si queremos enfrentar el problema de la inseguridad y queremos atender el problema de la pobreza, tenemos que invertir más en protección de esa niñez que está en riesgo social. Hay que invertir más en educación porque no estamos cumpliendo con la norma constitucional, ¿verdad? Pero
no es efectivamente darle más plata nada más a las universidades para que la gasten en lo que les dé la gana. O sea, habría que haber un mayor control político, por ejemplo, para que las universidades inviertan más en fortalecer las sedes regionales, en fortalecer las oportunidades educativas. Bueno, mi pregunta es sobre su periodo como exdiputado, que en ese periodo en la Asamblea Legislativa se aprobaron 192 proyectos, de los cuales ninguno tenía presupuesto asignado. Usted como diputado nuevamente, ¿usted aprobaría proyectos que no tengan presupuesto asignado? Bueno, vamos a ver, esa pregunta se las trae también. No todas las leyes que se aprueban requieren un presupuesto para ejecutarse, ¿verdad? Algunas reformas legales que se aprobaron no implican gastos adicionales para el Estado, ¿verdad? Habría que... Pero estas que contamos son las que implicaron una erogación o una resignación o darle fondos nuevos. Bueno, lo que puedo decir es que siempre que cuando fui diputado, traté de presentar proyectos de ley que implicaban la creación de nuevas obligaciones para el Estado, de asignarle la fuente de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, presentamos un proyecto de ley que no se ha aprobado todavía, pero que está a punto de aprobarse, si tenemos suerte, para fortalecer los programas de educación y práctica del deporte en comunidades urbanos marginales. Y le asignamos una fuente de financiamiento. Yo creo que esa debe ser la tónica, ¿verdad? Eso es lo ideal, digámoslo así. Pero también es cierto que a veces no se puede. A veces, por ejemplo, con la reforma procesal laboral, que fue una de las luchas que yo di cuando fui diputado la vez pasada para avanzar en la protección de los derechos laborales, intentamos asignarle un financiamiento nuevo a la nueva defensa pública que se estaba creando, poniéndole un impuesto a los cobros judiciales de grandes empresas que podían pagar un timbre para financiar la defensa pública laboral, ¿no? Que se creó ahora y que está permitiendo a los trabajadores más pobres tener la defensa de sus derechos, que antes no lo tenían. Y los otros partidos se opusieron a eso. Entonces tuvimos que escoger entre aprobar la ley así, aunque no tuviera la fuente de financiamiento segura, o no aprobar la ley y no garantizar ningún derecho. Entonces se aprobó la ley. Ahora la Corte está corriendo para crear las plazas de la defensa pública y ahí sigue el proyecto para crear el timbre. O sea, lo que le trato de decir es que lo ideal es que las leyes que crean erogaciones tengan fuente de financiamiento. Pero a veces ha pasado, y si ustedes ven la historia de Costa Rica, muchos derechos o muchas conquistas que hemos ganado no se han aprobado así. Se reconoce el derecho y después hay que pelear para asignarle los recursos. Si a mí me dan a escoger, yo prefiero avanzar en el reconocimiento del derecho, aunque lo ideal es lo que usted dice. Pero me imagino que sí coinciden que más de 100 y qué? 192. O sea, 192, que sí, 200 proyectos sin contenido presupuestario es un exceso. Muchas de esas... Administrativamente, digamos, aquí en la UCR, los de la Escuela de Administración, o sea, le estaría un derrame cerebral viendo 200 Bueno, ya les dio, ya el Estado de la Nación lo señaló. Muchas de esas leyes son exoneraciones, ¿verdad? Exoneraciones que promueven distintos diputados para favorecer a un sector o a otro. Y es cierto que esa práctica debería desterrarse, pero igual, nuevamente, yo no asumo una postura radical o absolutista en ese sentido, porque reconozco que hay ocasiones. De otro ejemplo, la ley de paternidad responsable, que se aprobó en el año 2001, es una de las leyes que más cambio social han hecho. Antes de esa ley había un montón de chiquitos que no tenían papá reconocido y un montón de papás irresponsables que no asumían su paternidad. Después de esa ley se ha reducido el número de niños no reconocidos de forma increíble y eso incide en la pobreza, incide en todo, en todos los cambios sociales. Esa ley se aprobó dándole la obligación a la caja de hacer las pruebas de ADN, ¿verdad? Hubo diputados que la frenaron, que se opusieron. No venía con la fuente de financiamiento. Después hubo que buscarle la fuente de financiamiento para que la caja pudiera hacer las pruebas de ADN. Pero si a mí me hubieran dado la opción de votémosla así como está o esperemos a que venga la fuente de financiamiento, y tal vez nunca se hubiera aprobado. Yo igual la hubiera votado. A eso voy, ¿verdad? Hablando de la caja, ¿verdad? Usted se ha manifestado a favor de una reforma integral justa que se basa en la premisa de Alfredo González, ¿verdad? Adoptada por el Frente Amplio, que el pobre pague como pobre y el rico como rico. Sin embargo, ¿por qué no han propuesto escalonar las contribuciones de la caja? ¿Es justo que una empresa gigante pague el mismo porcentaje que una pequeña? No necesariamente es justo y es un tema que estamos trabajando. Yo sí lo propuse en un proyecto que presentamos para ampliar la licencia de maternidad. Presentamos un proyecto de ley que está todavía en discusión
para extender el plazo de la licencia de maternidad y crear la licencia de paternidad. Y bueno, ante la pregunta de cómo financiar esto, hicimos un estudio actuarial y se demostró que en el seguro de enfermedad y maternidad, si se le subía un poquito la contribución a empresas grandes para arriba, se podía financiar esa ampliación de la licencia con los recursos del seguro, sin necesidad de subirle la contribución a las pequeñas empresas. Entonces, ahí hay un antecedente. Yo creo que eso se puede evaluar. Lo que pasa es que en el tema del financiamiento de la Caja, por ser la Caja una institución autónoma, no puede el legislador imponerle a la Caja cómo financia los seguros sociales. ¿Qué es lo que pasa? Las contribuciones de la seguridad social son contribuciones para el trabajador, ¿verdad? O sea, aunque el seguro de salud es una olla común donde todos aportamos solidariamente, se supone, y cada quien y todas las personas aseguradas reciben los seguros que requieren. En el seguro de pensiones, por ejemplo, las contribuciones sí van proporcionalmente, a definir dentro de un marco solidario también el monto de la pensión. Entonces, eso tendría que hacerse de forma tal que no salga por dentro del trabajador, porque digamos que un trabajador de la doble tracción tiene el mismo derecho a una pensión digna que un trabajador ¿verdad? De alguna gran empresa, de Canal 7 o de cualquiera de esas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese tema hay que estudiarlo, hay que ver cómo se hace para lograr para no quedarnos en ese eslogan, una contribución escalonada, donde efectivamente las grandes empresas contribuyan un poco más, pero los trabajadores de las pymes y de las grandes igual reciban efectivamente las mismas prestaciones. ¿No? Okay. Más o menos ahí al principio ya respondió mi pregunta, pero yo le quería preguntar, ¿usted está de acuerdo conmigo en que la reforma fiscal que está planteando el gobierno ahora es paliativa? O sea, de una manera que ahí va a ser como una curita. Sí, la reforma fiscal que está ahora en discusión es un parche, nada más. Es un parche. Si es un parche... Pero además es profundamente injusta. Por eso, ¿verdad? pero digamos... es lo peor de los dos mundos. Yo estoy en contra de impuestos, pero bueno... Como no tiene idea. ¿Verdad? O sea, es un parche, no tiene pero idea. entonces, si es un parche, don José María Villalta ya nos habló que no podemos pasar tijera así de fácil porque sabemos que está comprometido el presupuesto. ¿Qué haríamos para arreglar el déficit fiscal si no podemos recortar? Si sabemos que el gasto público ha aumentado considerablemente desde el año 2007 hasta la fecha, pasando desde transferencias de 30% hasta un 53%, aumentando el presupuesto en 8.9 billones. Sí, ahí hay que ver, es decir, hay que hacer reformas en el ámbito del gasto y en el ámbito de los ingresos. Pero no podemos supeditar las reformas en materia de ingresos a los recortes en el gasto, porque no da. A ver, sí se pueden hacer cambios en materia de empleo público para frenar abusos, pero por los estudios que se han hecho, el impacto no va a ser significativo sobre el déficit fiscal. Hay que combatir fuertemente la corrupción y hay un paquete de proyectos de ley para combatir la corrupción que cierren los portillos del despilfarro, por ejemplo, y eso ayuda. Pero lo cierto es que el Estado costarricense se enfrenta hoy a la paradoja. Bueno, queremos servicios públicos de primer mundo que ayuden a reducir y eliminar la pobreza en este país, o queremos un Estado mínimo que haga lo mínimo, que sea nada más policía y que tenga ahí maestros de primaria, si acaso, pero que no intervenga o que no regule o intervenga a otras áreas, ¿verdad? Ese es el debate. Servicios públicos de primer mundo, lo primero que se me viene a la cabeza es Bancrédito. Banco estatal quebrado y el gobierno lo quiso salvar y ahora tenemos que pagar, bueno, no tenemos, por medio de contribuciones indirectas, tenemos que pagar todavía más para cerrar ahora un banco que ya se sabía que no se podía. Fue pura negligencia de este gobierno y de las personas encargadas que pues ahora tenemos que pagar todavía más caro de esa gran torta. Yo ahí coincido parcialmente. Hubo negligencia de este gobierno, pero el saqueo de Bancrédito y de los bancos del Estado viene de varios gobiernos para atrás, ¿verdad? O sea, la idea de tener una banca pública que compita con la banca privada y que equilibre la cosa, porque si tenemos solo una banca privada, no va a haber una visión de desarrollo, no se le va a prestar al que necesita, sino al que tenga para pagar. O sea, esa idea es muy importante mantenerla en este país. O sea, que exista Bancrédito, el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, no es el problema. O sea, yo creo que para lograr un desarrollo equilibrado necesitamos los bancos públicos. El problema es que se los han venido robando desde hace años. Lo que hicieron con Bancrédito y lo que hicieron con el BCR, ahora con el cementazo, es lo mismo que hicieron con el Anglo en los años 90. Yo estaba entrando a la U cuando se robaron el Anglo.
¿verdad? Han pasado 20 años y no se ha logrado hacer los cambios en la forma en que se administra la banca pública para evitar que se dé ese chorizo. Entonces, volvemos al debate. Bueno, ¿hay que matar al perro para quitarle las pulgas? ¿O hay alguna forma de quitarle las pulgas al perro, la sarna y todo lo que le han metido sin necesidad de matarlo? No, matarlo no, porque ahora hay ley contra maltrato animal, ¿verdad? Arlene. Bueno, claro. Ok, mi pregunta va orientada a que usted ha quemado prácticamente todos los partidos políticos. Del Partido Liberación Nacional, usted dice que ha alcahueteado a los partidos cristianos, que la Asamblea Legislativa dio avance al fundamentalismo y que el PAC ha abrazado la corrupción, pareciéndose prácticamente a los partidos que conformaron el bipartidismo. Por lo que da a entender que no tiene que negociar con nadie, con ninguno de esos partidos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser su postura ahora que usted está solo en la Asamblea Legislativa? ¿Va a cambiar su discurso para poder construir y proponer proyectos de ley y demás ideas? Bueno, esa pregunta parte de una premisa que es falsa, y es que el hecho de que uno critique a un partido o a figuras de un partido lo inhabilita para entablar diálogo con ese partido, ¿verdad? Yo he formulado críticas a Liberación, a la Unidad, a los partidos tradicionales, a los partidos confesionales. Yo no sé si llamarlos cristianos, yo llamaría, ¿verdad?, partidos confesionales, partidos pentecostales. Bueno, ahí en redes sociales se les ha ocurrido un montón de nombres que no pueden términos que no vamos a utilizar, que no vamos a transmitir, sí. Y también he formulado críticas al PAC en su gestión en este gobierno. Sin embargo, en el Frente Amplio hemos llamado a votar contra Fabricio Alvarado, y eso implica votar por el PAC un poco a regañadientes, sin darle un cheque en blanco al PAC, pero considerando que en la segunda ronda es el menos malo de los dos que están, ¿verdad? Entonces, esa fue mi experiencia en la Asamblea Legislativa. Lo primero es no irse al cuerpo a las personas, es decir, uno critica las políticas, las prácticas de los partidos, pero reconoce también, y yo reconozco que en todos los partidos hay gente que busca el bien común, aunque uno no comparta sus ideas, busca el bienestar de Costa Rica, el bienestar de las grandes mayorías, y entonces el hecho de formular críticas a los partidos o a las políticas de los partidos no inhabilita la posibilidad de la negociación. Y eso yo lo demostré la vez pasada que fui diputado, presentamos denuncias duras, alzamos la voz cuando había que alzar, pero también logramos acuerdos para negociar leyes que no se hubieran aprobado, porque teníamos un diputado como ahora, no se hubieran aprobado si no hubiéramos tenido capacidad de negociación. Entonces, una cosa no. O sea, ¿usted cree que todavía no inhabilita usted sí conserva, el Frente Amplio conserva, bueno, en el Frente Amplio, a través de usted, conserva los puentes necesarios para lograr construir con Restauración Nacional, con Liberación, con el PAC? Yo voy a la Asamblea Legislativa dispuesto a dialogar con todas las fuerzas políticas. Y en un escenario de madurez, pues, y esto yo lo aprendí de José Merino, que fue mi maestro como parlamentario, uno puede en el debate político hacer críticas durísimas, enfrentarse, pero uno no tiene que ofender a las personas y tiene que dialogar con todos. Por ejemplo, me he puesto a pensar, estas denuncias que hicimos sobre la corrupción en el caso del cementazo, que ahí el Frente Amplio jugó un papel preponderante porque era de los pocos partidos que no estaba embarrado y además fuimos de los que más lo denunciamos, ¿no? ¿Ayudó o no ayudó a que obtuviéramos votos o a que más gente votara en las elecciones? Y probablemente la denuncia de la corrupción lo que hace es que la mayoría de la gente se ahueve, ¿verdad? Y diga, no, todos son corruptos, no voy a votar por ninguno. O sea, probablemente no es algo que ayude a fomentar la participación democrática, pero ¿hay que denunciar la corrupción o no hay que denunciarla? Sí, claro, pero ¿verdad? ahí está Entonces, un fondo que yo creo que nadie diría, no tenían que renunciar. O sea, que no tenían que denunciar. Pero en la forma es donde yo creo que ahí se genera polarización innecesaria. Porque yo, por ejemplo, yo no comparto los adjetivos cobija cuando se le tilda a un segmento entero que votó por un candidato como homofóbicos. Yo no comparto con es más, ni siquiera comparto que a todo un segmento se le tilde de progresista porque votó por otro candidato. Y yo creo que esos adjetivos cobija lo que hacen es polarizar, porque los segmentos dicen, me estás diciendo homofóbico y yo no voté por eso, me estás diciendo que voté por esto y yo en realidad voté por un montón de problemáticas más. Y yo creo que es por eso que en la forma, si bien los diputados pueden tener debates,
y ojalá que los tengan, y así debe ser. En la forma en la que los dan, polariza sus segmentos y evita que construyamos juntos, porque finalmente ustedes pueden aprobar lo que sea en asamblea, pero si el país no se apropia de esas normativas, no se van a cumplir. Bueno, ahí sí yo coincido. Pues espero que ustedes no me vean haciendo eso que vos decís, ¿verdad? Porque yo coincido. Uno denuncia la práctica política, las acciones, las conductas de las personas, incluso la conducta de una persona concreta, pero no debe generalizarse. Al menos yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, no podríamos insultar o degradar a todas las personas que votaron por un determinado partido, a todas las personas que están en un determinado partido, que efectivamente esa no es la forma de construir. O sea, el debate tiene que concentrarse en atacar a las ideas, no a las personas, y si se cuestiona a una persona en concreto, pues no se puede generalizar de ninguna manera. En eso coincido, ¿no? Muchas gracias, José María Villalta, diputado electo del partido Frente Amplio. La próxima semana tendremos no está confirmado, pero alguien que está en la papeleta del Poder Ejecutivo. Ya veremos. Por eso nos tienen que sintonizar para ver. O tal vez esté el diván solo, no sé, dependiendo de a quién estemos gestionando. Muchas gracias, José María Villalta, y nos vemos la próxima semana aquí en La Doble Tracción.